Médicos esconden estas plantas para diabetes por sus grandiosos beneficios que muy pocos conocen. Ante la diabetes, un trastorno cada vez más común, la filoterapia puede servir de freno. Algunas plantas medicinales poseen la virtud de emular la insulina, pero curiosamente los médicos no quieren hablar de esto. Tranquilo, que hoy te lo contamos todo aquí en Remedios Fácil 24. Quédate hasta el final. La diabetes es una enfermedad crónica que se produce a causa de un déficit parcial o total en la producción de insulina por parte del páncreas que impide que la glucosa se transfiera a las células para usarla como combustible, lo que hace que se acumule en los vasos sanguíneos y causar hiperglucemia. En este video encontrarás algunas de las más eficaces y después una fórmula para prepararte una eficaz infusión contra la diabetes. Stevia, el endulzante que no sube la glucosa. La stevia se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los mercados y ferias de productos ecológicos y dietéticos, pues sus hojas son hasta 60 veces más dulce que el propio azúcar, libre de carbohidratos y muy recomendable para los diabéticos. Propiedades: es hipoglucemiante, antihipertensiva, edulcorante natural, diurética, antibacteriana y antifúngica. ¿A quién conviene? Contribuye a reducir los altos niveles de glucosa en la sangre, causa de la diabetes mellitus del tipo 2, aunque se recomienda también para la diabetes tipo 1 o insulino dependiente. ¿Cómo se toma? Las hojas frescas o secas en infusión, en polvo y en pastillas como edulcorante. Precauciones. Dado su alto poder endulzante, bastan dosis muy pequeñas, mientras que dosis altas tienden a amargar. Si se toman medicamentos para bajar la tasa de glucosa o antihipertensivos, se debe consultar con el médico. Judía para aumentar la producción de insulina. De la judía se emplean con fines medicinales las vainas, que se han demostrado que contribuyen de forma notable a disminuir los niveles de glucemia en la sangre, al tiempo que pueden incrementar los de insulina. Propiedades: se incluye en la categoría de plantas hipoglucemiantes, hipolipemiantes, diuréticas y depurativas. ¿A quién conviene? Constituye un recurso dietético y de herbolario muy útil para usar como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes mellitus del tipo 2. Se indica asimismo en el exceso de urea, además, hipertensión y afecciones urinarias. ¿Cómo se toma? Las vainas secas, en infusión, combinadas con otras plantas, 2 o 3 tazas al día, en polvo, el extracto líquido y en tintura, 50 gotas en 3 dosis diarias disueltas en agua. Precauciones. Se recomienda consultar con el médico, sobre todo si se está tomando medicación, ya que podría acentuar los efectos de algunos fármacos como ciertos diuréticos. Canela, un dulce apto para diabéticos. La canela suma a su excelente sabor propiedades medicinales muy útiles en la diabetes. La parte utilizada es la corteza de las ramas jóvenes. Propiedades: se considera digestiva, estimulante, carminativa, hipoglucemiante y antiséptica. ¿A quién conviene? Utilizarla en la cocina o en repostería es también conveniente si hay diabéticos en casa. La canela ayuda a estabilizar el nivel de azúcar en la sangre. Al estimular los receptores de insulina, estos potencian la acción metabólica de esta hormona, que hace disminuir el índice de glucemia de forma natural. ¿Cómo se toma? Se toma en polvo para condimentar los alimentos, pero también en cocción, en tintura y en extracto líquido. Precauciones: no se debe tomar el aceite esencial por vía interna. Gymnema, el remedio que proviene de la Ayurveda. La utiliza contra la diabetes, el sobrepeso y la artritis. Con fines medicinales se emplean las hojas. Propiedades: se considera hipoglucemiante, antidiabética, diurética, adelgazante, desintoxicante y antiinflamatoria. ¿A quién conviene?
reduce de forma notoria el deseo de ingerir más sustancias dulces por su gran similitud con las moléculas de glucosa. Al mismo tiempo, bloquea parcialmente la absorción de azúcares, lo que evita que puedan subir los niveles de glucosa en la sangre. Constituye, por tanto, un perfecto aliado para tratar de forma natural la diabetes mellitus o bien para prevenirla. Se utiliza igualmente para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. ¿Cómo se toma? 1 o 2 tazas diarias de la infusión de las hojas secas, generalmente asociadas a otras plantas medicinales que complementan su acción. Precauciones. Antes de iniciar cualquier tratamiento, sobre todo en el caso de la diabetes de tipo 1, es preferible consultar con el médico si se está siguiendo alguna medicación. Yo quedé fascinado. ¿Y tú? Espero que sí. De ser así, dale me gusta, comenta y comparte esta información. Esto fue Remedios Fácil 24.